Muchas gracias, José Guillermo. Yo quiero primero resaltar las dos presentaciones que se han hecho, que son complementarias. La de Clemente miró el problema micro y regional, y la de Edgar el problema macro e institucional. Yo creo que son dos visiones complementarias. En la presentación de Clemente quiero resaltar que haya escogido el tema de asociarse, porque ya en Colombia escoger el tema de asociarse, donde todo el mundo trabaja en forma tan independiente y que busca justamente no cooperar, pues me parece algo fundamental: asociarse, concertar y dialogar. También me parece muy interesante la conclusión a la que llegó Clemente, y es que la gente, o digamos la población, si lo entendí bien, no quiero decir algo que no haya pensado, la población piensa más en la inseguridad económica, como si ya hubiera descontado que va a tener seguridad política o seguridad contra la violencia, que es la inseguridad que más afecta ahora, es la inseguridad económica y social. Porque cuando se inició el proceso de paz, no hay que olvidarlo, Colombia tenía una situación de vacas gordas. El proceso de paz se inició todos pensando que iban a llegar a redistribuirse una bonanza. Y ahora se han dado cuenta que no hay bonanza, que eso se terminó y que Colombia se volvió normal. Entonces, lo que había sido siempre, contar bien el dinero, evitar que se lo roben, de combatir la corrupción. Entonces ese punto que a mí me parece fundamental. Entonces, la prioridad en lo económico y social va a ser lo fundamental en el momento más difícil, con los precios del petróleo bajos, de los commodities, posiblemente con el encarecimiento de los préstamos internacionales, porque todavía queda margen de endeudamiento externo. En la presentación que Edgar hizo, a mí también me parece importantísimo el hecho que él haya comenzado por mencionar que hay una gran distancia entre la capacidad del Estado de llevar a cabo, digamos, un proyecto como el proceso de paz, ya son instrumentación, y las demandas acumuladas por 100 años, o por lo menos 50 no resueltas, entre ellas el sistema vial, de comunicaciones, de transporte, etcétera, es un cuello de botella importantísimo. Pero yo no veo ninguna iniciativa, como Edgar lo mencionó, del Estado, de mirarse él mismo y de decir: mire, es que me falta esto, hay que preparar esto. No se ve que haya un plan para el posacuerdo. Existe un plan de desarrollo del cual ya nadie recuerda, y lo que hay en el fondo son unos políticos, muchos de ellos, digamos, corruptos, como los del Brasil, tratando y apoderándose de unos fondos y recursos del Estado. Entonces por eso, y Edgar tiene razón, el artículo mío
yo planteo que el problema, digamos, de la corrupción es el problema fundamental que debe abordarse y del cual no se habló en las conversaciones de La Habana, como no se planteó tampoco, y Edgar lo resaltó muy bien, hubo una estrategia nacional de ordenamiento del territorio que desarrolla la ley orgánica LOT, la ley 1454, para poder tener con claridad cuáles son los páramos. Hoy en este momento no se sabe exactamente hasta dónde llegan los páramos, cuáles son los derechos de las comunidades indígenas, de las afrodescendientes, como lo mencionaron ambos, qué hacer con la antillanura, cómo desarrollarla por proyectos, porque no hay concertación, no hay un plan nacional, no hay una visión nacional de largo plazo. Por eso yo, y Edgar tiene razón, como primer punto yo planteé que era necesaria una constituyente, un plebiscito. No hay que olvidar que el Frente Nacional se aprobó con un plebiscito y que el punto de arranque ya fue malo, porque se cuestionó el plebiscito, todos los que quedaron marginados por el Frente Nacional. Entonces, ni plebiscito ni referéndum. Y una constituyente permite mirar en conjunto los problemas, discutir más los problemas que ya están. Por ejemplo, el modelo de desarrollo, me parece, como Edgar Moncayo lo planteó muy bien, hay que discutirlo, se requiere una política agraria, cómo desarrollar el campo, etcétera, una política de seguridad alimenticia. Entonces, eso no se puede hacer sino dentro de mi concepto, dentro del marco de una asamblea constituyente, como pasó con la constituyente del 91. Pero una constituyente pone en riesgo la clase política. Entonces la clase política lo que quiere es que haya cooptación en vez de democracia, como lo digo yo en mi artículo. Y como ha pasado siempre en Colombia, siempre la regeneración fue un ensayo de cooptación. El Frente Nacional fue la cooptación. La Constitución del 91 cooptó al M-19. Después se cooptó al narcotráfico y ahora me parece a mí hay un ensayo de cooptación de la FARC. Pero para que todo permanezca lo mismo. Entonces yo creo, mi visión personal es que hay que darle una posibilidad al pueblo colombiano de respirar por una vez y de decir, mire, la ruta es esta, buena o mala, pero una ruta nueva que no creo que se hace dentro del marco de una constituyente. Entonces pues me parecen las dos presentaciones complementarias. Yo aprendí mucho hoy en la parte micro, porque me llamó mucho la atención el análisis de la asociatividad, ¿no? que es lo que se requiere, es una de las cosas que se requiere generalizar. Gracias. Entonces ahora vamos a dar la palabra al público con el ánimo de que podamos también darle ocasión a los panelistas de responder. Entonces les voy a pedir que las intervenciones o preguntas sean en lo posible breves para que haya la mayor participación posible. Entonces empezamos por acá, luego allí, luego acá. ¿Sí? Entonces ahí hay 4 turnos ya, 2 de este lado, 1 y otro. Entonces ahí tenemos todo.
Por favor, dicen el nombre para estar un poco en el ambiente de personas conocidas. ¿Sí? Buenas, gracias. Entonces, por favor. Fernando Serna, preguntas para el doctor Clemente Forero. Quisiera... Fernando Serna. Fernando Serna, mi pregunta es para el doctor Clemente Forero sobre la percepción de la seguridad, digamos, cómo se puede, digamos, estimar el papel de los medios masivos de comunicación, de los grandes medios masivos de comunicación en esta percepción. ¿Usted cómo ve ese punto, esa parte? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Otálora. Pues básicamente quisiera saber algunas cositas. De pronto con el profesor Clemente me gustaría saber ese tema de la asociatividad. Pues el profe hablaba que había una hibridación, que entonces había una jerarquía, o sea, había condiciones de jerarquía, pero pues también estaban ahí. No me quedó. Mercado, híbridos en la. Y entonces, digamos, ustedes trabajaron sobre los híbridos que habían en la asociatividad, o sea, siempre se mantuvieron en esa... Siempre se mantuvieron entonces en esa hibridación, ¿sí? O sea, que trabajaron únicamente con personas pues, que estaban entre el mercado y la jerarquía, no en uno de los dos. Y pues me gustaría saber, en ese orden de ideas, pues, cómo se daban esas condiciones de asociatividad y qué tan iguales o desiguales eran. Con el profe Edgar, pues me llamó mucho la atención la última tabla que mencionó. Pues quisiera saber si de pronto ese paso de las funciones del Estado, no sé, pues tenía que ver tal vez con el empoderamiento de la comunidad, o a qué se debe pues que a veces había como unas funciones pues muy básicas y otras pues como más intermedias o más avanzadas en ese paso. Y con el profe Rubén, pues me gustaría saber, ¿usted considera entonces sobre quién se debe poner entonces la mirada del conflicto, ¿no? Usted hablaba de un ser humano vulnerado totalmente desde hace 200 años, pero entonces no debería tenerse también en cuenta el tema de la relación con el territorio y esa conexión que hay, que no es solo, pues digamos, hay unos grupos que centralizan todo en la tierra y de algún modo pues se habla mucho del ser humano en otros lugares completamente aislados pues a este tema central. No sé, quisiera saber si de pronto esa interacción del territorio, del ser humano con su tierra, no debería ser el foco del conflicto como tal. No sé si me hice entender con la pregunta. Muy buenas noches, muchas gracias por tan importantes aportes. Para el doctor Edgar Moncayo me gustaría solicitarle que en lo posible se ampliara un poco lo de enfoque territorial sostenible y hacia qué o hacia dónde apuntaría ese cambio de modelo. Ese cambio de modelo relacionado con algo que él menciona, la sociedad del conocimiento. Llama mucho la atención que, bueno, no solamente en estas charlas, en los tantos eventos, foros, coloquios que se dan en esta época en torno al posacuerdo, hay algo que brilla por su ausencia y esto preocupa, que es la educación. Y yo quiero relacionar este punto con algo que señalaba también el doctor Rubén Darío, porque la verdad, el ser humano, digamos, no solo víctima, pero sí realmente es el más afectado y el más deteriorado en toda esta situación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, soy Juan David García y la pregunta va directamente para Clemente Forero. Es sobre la diapositiva número 16 de la presentación. No sé si de pronto Pilar me puede ayudar a ponerla. Bueno, ya te explico un momento. Tú hablaste, una de las conclusiones principales e incluso insumo para demás conclusiones es que la criminalidad pues había aumentado, ¿sí?
del 2007 en relación al 2015. Pero esa presentación, esa diapositiva me llamó sobremanera cómo un índice promedio de criminalidad está por debajo del cero, ¿sí? Y no solo eso, ¿sí? O sea, una pregunta, si está estandarizado, y además, ¿qué significa que, por ejemplo, esté ese índice en menos 0,2 o en menos 1 o en 0 y que en el 2010-2014 esté en 6, si son desviaciones estándar, si es que es 6 veces más grande, ¿listo? Esa es la pregunta específicamente. O si está normalizado. Buenas noches, soy Ignacio Espinosa y me llamó mucho la atención el tema de la asociatividad. Me gustaría, si fuera factible, desarrollar un poquito el punto, viendo sus vínculos con la formalidad e informalidad, en lo que nos empalma con la exposición de hace una semana. Por lo demás, quisiera preguntarle a Edgar Moncayo, nos recordara las fuentes de los últimos 3 cuadros sobre Bogotá, sobre la capacidad y la fuerza del Estado. Aquí me parece importante conocer las fuentes, se me pasaron, ¿no? Y felicitaciones a los expositores y a los comentaristas, muy pertinentes los comentarios. Muchas gracias. Buenas noches, soy Jessy Santamaría y una pregunta puntual para el profesor Forero en temas de la asociatividad, también en la línea anterior, ¿qué tanto hallazgo hicieron en cuanto a formalización? O sea, de la muestra que ellos escogieron, entendido como que se cumplan procesos de información, de reporte internos y externos y demás, y algo de la incidencia en el ámbito, o sea, de esas organizaciones asociativas que tanto impactan en el ámbito. Y para el caso del profesor Moncayo, quería preguntarle, él lo planteó y en los acuerdos de La Habana está claro el tema del enfoque territorial, pero le pediría muy respetuosamente como unos 2 adjetivos. ¿Qué diferencia el enfoque territorial ya en la práctica de lo que nosotros conocimos descentralización, cierto, político-administrativa, desarrollo regional? O sea, ¿cuáles serían esos 2 o 3 adjetivos que lo diferenciarían sustancialmente? Gracias. Bueno, la última comentario acá, por favor. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Alberto Moreno, egresado por la Universidad Jorge Pedro Lozano de los Andes y algo inicié el doctorado de externado en economía, entonces en estudios sociales. Una pregunta para el doctor José Guillermo García. Si no se aprueban los acuerdos de La Habana por una buena parte de la población en sus, llámese plebiscitos o referendos, es decir, votaciones, ¿qué tendencia puede tener la inseguridad económica y la criminalidad económica? O sea, ¿cómo lo pueden notar? Ahora la contraria, es decir, si los acuerdos de La Habana, aún si se refrendan solo parcialmente, no sabemos, ¿no? Habrá necesidad de pensar qué hacer con la inseguridad económica, pero en zonas como, por ejemplo, archipiélago de San Andrés y Providencia, porque además de tener esa misma inseguridad, ellos la pueden tener allá. ¿Qué pasa con su estatus territorial, ¿no? Con sus aspectos de defensa, con sus aspectos ya de orden, de estabilidad? Y si habrá asociatividad entre colombianos y colombianas para hacer avances en zonas del Caribe, para enfrentar a otros estados allá. Es decir, si habrá interés del país de defender esa zona. Entonces, bastantes preguntas. Voy a empezar por las preguntas pues como más puntuales y en primer lugar voy a empezar con esta que tú haces sobre el índice. El índice que tomamos ahí es un índice de 100, 2007 igual 100. Y lo otro
en el otro extremo cooperativas. Tenemos también los casos de algunas jerarquías, como se llaman en la literatura institucionalista, que son grandes empresas en donde la relación laboral es lo fundamental. Eso no es la gran mayoría de lo que ocurre en el campo colombiano, y eso pues lo vemos en nuestra observación. Podríamos hacer lo mismo con las otras dos formas. Podríamos, y lo tenemos, hemos construido índices de jerarquía, hacemos una serie de preguntas relacionadas con las características que tiene una jerarquía desde ese punto de vista institucional, y le ponemos un score a cada unidad productiva. Los híbridos, en realidad la hibridación es algo que todo el mundo la tiene. Todos los, por ejemplo, un campesino totalmente independiente que produce por sí solo, esa persona, por ejemplo, tiene una relación informal, y esto tiene que ver algo con la pregunta que tú hiciste. Tiene una relación informal, pero siempre con el mismo comprador de su producto. Siempre es con el mismo, ¿no? Hay otros en el pueblo, pero él siempre le vende al mismo. Eso es una relación de largo plazo. Y ese tipo de relaciones de largo plazo no tiene tanto peso como que tengamos una cooperativa de distribución que haya comprado un camión y que vaya a distribuir en distintos centros urbanos el producto, no, pero sí tiene un pequeño peso, y ahí marca un poquito de hibridación en nuestro índice. ¿Está claro? Y lo podríamos hacer también para mercado, pero por la gran mayoría del mercado queremos ver lo que no es mercado, o sea, jerarquía o hibridación. Hibridación nos interesa no solamente por eso, sino por algo que señaló el profesor Revéis, y es que es un reflejo de la cooperación. Y lo que hemos observado nosotros, no por estas regresiones, sino por los análisis cualitativos, es que las organizaciones, las asociaciones cooperativas tienen un impacto en el desarrollo muy fuerte. Hay una correlación muy clara entre organizaciones sociales y desarrollo, ¿no? En estas veredas, ¿quiénes son los que tienen un nivel, por ejemplo, de ingreso mayor? Los que tienen más, eso lo observamos, los que tienen un mayor índice de hibridación, o sea, un mayor índice de cooperación con los demás, los que tienen redes para la comercialización, redes para la producción, algunas de esas redes formales, muchas informales. Entonces, esa es la razón por la cual nos centramos en los híbridos. Igualmente, pues, Bernardo Serna, los medios y la percepción. Yo creo que si nosotros hiciéramos una percepción de inseguridad y esas cosas en los medios urbanos, en un contexto urbano, los medios de comunicación tendrían mucha fuerza. Aquí no tanta. La conexión de ellos, de los campesinos colombianos con los medios, es relativamente escasa. Hay algunas, inclusive en el censo agropecuario, hay algunas preguntas que nos dan para eso. Ellos preguntaban, entre otras cosas, que hacían preguntas elementales sobre la organización política de Colombia, y muchos campesinos no saben quién es el presidente, etc., ¿no? Entonces se puede estar dando una influencia, pero no es tan grande, pues. La verdad no tengo una respuesta fuerte para poder decirle no la tiene, pero mi intuición es que
por lo que uno conversa con ellos, no están tan sujetos a los medios. Pero lo más interesante es lo que está detrás de su pregunta, ¿no? Es decir, por ejemplo, esa percepción de mayor inseguridad en este momento puede haber sido generada por los medios y por campañas políticas y esas cosas. Yo creo que eso podría estar dándose. Por ejemplo, una cosa que sí me sorprendió es que en algunas regiones, no en todas, el argumento de que, bueno, y ahora le van a dar más a los guerrilleros que a nosotros, se presentaba. Y era un argumento importante de la discusión y nuestros asistentes, los asistentes que nos acompañaban, a ellos les parecía que eso era lo más importante de la reunión, ¿no? A nosotros no, porque ya pues estamos un poquito vacunados contra esas cosas, y sabemos que en un proceso de estos, pues si lo explicábamos, hay que sacrificar justicia a cambio de paz, ¿no? Eso es algo que tenemos claro. Yesid Santamaría nos preguntaba por la formalización y Laura nos preguntaba también por, bueno, ¿qué es eso de asociatividad? ¿Cómo son esas asociaciones? Un poco entendí tu pregunta. Bueno, en realidad hay mucha informalidad en el campo. Es muy raro los que tienen cooperativa con personería jurídica, pero hay muchos contratos que son una forma asociativa, como los contratos ¿cómo es que se dice? De aparcería, de todas esas cosas, y eso puntea en nuestro índice de hibridación, no tanto como las formales, pero puntea, ¿no? Entonces, esas informales están incluidas en este índice. Hemos hecho otras investigaciones con base en la encuesta que hicimos en el 2007, y te la recomiendo. Hay una tesis de una estudiante mía sobre la gran diversidad organizativa que hay en el campo colombiano. Es que yo en este momento no sería capaz de mencionarles más de 4 o 5 entre Minga, Convite, todas esas cosas, pero hay una diversidad. Ella encontró en las respuestas cualitativas que nos daban los encuestados, encontró algo así como 60 o 70 tipos distintos de organización, y con reglas que diferían, reglas de asociación que diferían. Por ejemplo, los cultivos en compañía, en algunas partes era al 50% y en otras partes era al 30%, y como que no hay una relación, una explicación clara de por qué ese porcentaje, es simplemente la tradición de la región, ¿no? ¿Cómo se llama la tesis? La tesis O la misma, o la estudiante. no, tendrían que escribirme un correo, y a mi correo clforero@uniandes.edu.com, y con gusto les doy el nombre exacto de la tesis, porque no me recuerdo. Ella se llama Blanca Jenny Patiño, pero no recuerdo el nombre exacto de la tesis, pero era sobre las formas organizativas. Entonces encontró esa gran diversidad de formas asociativas y hace como un pequeño inventario. Luego, pues, los jurados le pidieron que esa parte la redujera un poco y fuera más analítica, pero de todas maneras ahí la puedes encontrar. Bueno, sobre los comentarios, el comentario que nos hace José Guillermo García. Yo le digo José Guillermo y no el profesor García porque fue mi alumno. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que tú observaste sobre, es cierto, no puede haber una única solución a rajatabla igual para todo el mundo
en todas las regiones. Cada región tiene unas peculiaridades que hay que tener en cuenta. Y yo te cuento, desde hace 15 años, ese es el enfoque territorial. Hay que tener en cuenta las especificidades de la región. Exactamente. Pero eso no era Parse Borda y Ernesto Gould lo que dejaron establecido. Pero claro, yo soy heredero de ese pensamiento, y cuando me encontré con unos modelos econométricos que reflejaban esa forma de ver las cosas, me entusiasmé y llevo estudiando temas de educación, temas de violencia, temas de innovación en la industria, todo con ese tipo de modelos que te permiten ver esas peculiaridades. Tienen en cuenta una relación general. Yo hoy no les presenté sino la relación general y un poquito de las diferencias regionales, pero estos modelos son preciosos porque te muestran que esa recta, esa regresión que tú sacas no es la misma en cada una de las regiones ni en cada uno de los municipios. ¿Quién tiene conocimiento de ese par de sabios? Es lo más grande. No, claro. Entonces eso regional, en temas industriales, el sector importa, y uno no puede hacer un estudio solamente agregado y olvidarse de las características que tienen los sectores, porque cada sector es un mundo aparte, aunque tienen conexiones y aspectos comunes. Entonces esa es, digamos, como la respuesta, y tú tienes razón en interpretar el resultado, es uno de los resultados. La otra interpretación que también me pareció muy interesante, José Guillermo, es que sí, esa es una preocupación que tenemos nosotros. No va a ser fácil en la medida en que haya más paz, que la gente se junte más para proyectos de desarrollo. El campesino, en la medida en que no lo necesite, va a operar solo. Esa tendencia la observamos en los datos y en las entrevistas que hemos tenido con ellos. Entonces, ahí va a haber una dificultad, y las formas organizativas van a tener que pasar por una promoción y por una intervención del Estado, pero intervención del Estado, de ONGs, que no caigan en el asistencialismo, porque las experiencias de las organizaciones asistencialistas es que no han dejado nada, pasan y se van, y en estos 8 años ha habido muchas que han desaparecido y que no han dejado absolutamente nada. Entonces esa es, digamos, una visión. Ahora, sobre los temas que tú tratas, Marco Palacios, historiador, me decía el otro día, realmente las paces en Colombia siempre se han hecho sin plata. Y entonces me hizo todo el recuento, así verbalmente, me dijo, mire, en los años 30, en el 58, cuando el M-19, todo eso, siempre estuvimos en crisis. Y yo le dije, ¿usted cree que es una coincidencia? A mí no me parecería. Debe haber algo que haga que hacemos las paces cuando estamos mal económicamente. Y él me dijo, no necesariamente. Hasta ahí quedó. Pero en esas otras paces no se habían hecho compromisos. Tan claros. Sobre las funciones del Estado, bueno, en este gráfico el eje horizontal de funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas de un Estado? Digamos, de la concepción clásica: garantizar la seguridad de los ciudadanos, manejar las relaciones internacionales y la moneda. ¿No? Son las 3 funciones básicas del Estado que resulta del Tratado de Westfalia, donde se acordó
Estado moderno. Y era un Estado que en la literatura francesa se conocía como el laissez-fairismo, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. El Estado no intervenía mayormente. Luego se pasa a una concepción del Estado en donde ya él tiene responsabilidades adicionales a estas tres que mencioné en materia de bienestar social, por ejemplo, de generación de empleo, y entonces lo que se conoció en Europa como el Estado keynesiano de bienestar, y en América Latina como el Estado desarrollista, un Estado más intervencionista, más comprometido a garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Y están las funciones avanzadas, que son los estados de la sociedad del conocimiento, ¿no? En donde ya los ejes conductores son ciencia, tecnología, innovación, el problema de la sostenibilidad, el enfrentar temas como el cambio climático. Y entonces, bueno, la clasificación que hago allí es en dónde está situado Colombia, ¿no? Entonces, estaba acá, digamos, funciones básicas en la primera mitad del siglo XX. Intentó montar un Estado desarrollista entre los años 50 y los años 80, y especialmente a partir de la Constitución del 91 se cargó de otras responsabilidades en el campo social, el Estado social de derecho, ¿no? Y hoy día pues Colombia tiene, entre otras, una de las constituciones más largas del mundo, todas las responsabilidades que tiene el Estado colombiano, pero no aumentó paralelamente su capacidad de respuesta y su capacidad, su delivery, su capacidad de entrega de esos compromisos que tiene contraídos en la Constitución Nacional. Bueno, en cuanto al enfoque territorial, ya Clemente contestó por mí, es básicamente que el territorio no es homogéneo. Cada territorio tiene sus especificidades, sobre todo hablando del desarrollo rural, aptitud de los suelos, las condiciones geográficas, altitud, temperatura, todo eso varía mucho de territorio a territorio y determina el tipo de actividad productiva que se puede llevar a cabo en los territorios y la productividad de ellos. Entonces, el tema no es nuevo, como decía, pero recientemente pues está muy a la carta el tema de que todas las políticas tienen que consultar esas especificidades territoriales. Alguien me preguntó sobre el modelo, pero creo que ya no está. La fuente, pregunta Ignacio, el gráfico de la fuerza o capacidad está basado en un libro de Fukuyama, del 2004, no te puedo decir ahora cuál es el título preciso. Y la fuente de los indicadores de libertad personal, índice de desarrollo humano, libertad económica, están en la base del gráfico. Yo creo que esta presentación va a ser puesta en la página web, entonces ahí vas a encontrar cuál es la fuente de cada uno de esos indicadores. Y en cuanto al de desarrollo regional, es la CEPAL, quien en su último informe, que se llama Panorama Territorial de América Latina, calcula por primera vez este índice que comprende todas las regiones subnacionales de América Latina. Y me sorprendió, por ejemplo, encontrar regiones especializadas en commodities, en productos básicos como Neuquén, Tierra del Fuego, en Argentina, Antofagasta, en Chile, con niveles de desarrollo más altos que los de Bogotá, por ejemplo. Vale la pena estudiar las experiencias, saber qué fue lo que hicieron allá para, siendo economías commodities, lograr tener un alto nivel de desarrollo integral, digamos, competitivo. Yo quiero hacerle un par de comentarios a Clemente.
uno sobre el tema de la asociatividad, a raíz de una conferencia que oí en la Universidad de Los Ángeles hace poco, un trabajo en el que participa Juan Camilo Cárdenas con una profesora norteamericana sobre lo que ellos llaman las rebelocracias, aquellos estados que estuvieron dominados pues por las fuerzas insurgentes, y entonces llamaban sus resultados también muy econométricos y todo eso. Lo que mostraban es que la asociatividad de los campesinos, de la población civil en esas regiones está muy mediada, muy enrarecida por relaciones con los grupos dominantes, los grupos armados dominantes en esa región. Entonces se establecen relaciones de dependencia, de solidaridad, de subordinación, de complicidad entre los habitantes civiles y estas fuerzas que controlan ese territorio. Entonces eso enrarece la relación de asociatividad pura, digamos, entre los pobladores civiles. Y el segundo comentario es sobre este resultado de que la confianza que cuenta para el emprendimiento económico es la confianza en la sociedad en general y no la confianza tribal, del grupo. Entonces, uno de los autores pioneros que dio origen pues, al concepto de capital social fue Robert Putnam, en aquel famoso trabajo sobre Italia del Norte que se llama Making Democracy Work. Y la pregunta que se hizo el sociólogo inglés Putnam fue ¿por qué el norte de Italia se recuperó mucho más rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial que el sur? Y su resultado es que encontró que había más capital social en las regiones del norte, más confianza entre los ciudadanos y más disposición a trabajar por causas del bien común que trascienden el interés individual, y a eso lo llamó el republicanismo cívico. Entonces, este resultado de ustedes contradice, digamos, este trabajo pionero de Putnam, porque para Putnam sí era la confianza entre los individuos, incluso la explicación de los clústeres del norte de Italia, es que son familias las que son las dueñas de las empresas. Los hijos, los suegros, los yernos, todos pertenecen y trabajan en la misma actividad económica, y se inventó el término de competencia, de que en esos ambientes de distrito industrial se coopera, pero también se compite. Pero es una confianza del clan, del grupo, de la comunidad cerrada. Entonces, ese comentario, pues, o esos dos comentarios quiero hacerte para conocer tu opinión. Bueno, no, muy brevemente sobre lo segundo, esa distinción que hacemos nosotros la hace Putnam igualmente. Y él compara, por ejemplo, cuál es la naturaleza de esas relaciones sociales en el norte de Italia con la naturaleza de las relaciones sociales entre las familias del sur, donde hay mafia, etcétera, y esas cosas. Y él refuerza mucho esa distinción e igualmente concluye que lo que importa es esa confianza, no la confianza estrecha en el clan. Esa es la que cuenta para eso. Como ustedes han tenido una gran paciencia, entonces aquí tengo copias del informe que le entregamos a los campesinos durante la divulgación, que son fundamentalmente casos cualitativos que ilustran un poco los resultados cuantitativos que yo les presenté a ustedes. Entonces aquí hay varias copias, una para cada uno, 2, 4, 6, 9, 12, 3, 6, apéndices, están apéndices. Uno por persona. Podemos entonces dar por terminada la sesión. Bueno.
dando nuestro cordial saludo y buena noche a todos los asistentes y a todos los miembros de la mesa. Entonces, deseándoles un buen descanso. Gracias.